Detrás de cada libro hay una parte invisible que el lector no siempre ve. Horas de trabajo, páginas descartadas, dudas, incertidumbres y la perseverancia necesaria para convertir una idea en una historia que merezca llegar a los lectores. Hoy tenemos el placer de conversar con Roberto Miralles, autor de Mamá siempre conmigo, ¿Quién eres tú? Y de su última novela, Cuida de mí, entre otras. Una obra que explora la memoria, la identidad y la forma en que los recuerdos moldean quiénes somos. Roberto, muchas gracias por permitirnos estar aquí contigo acá en la Feria del Libro. Gracias a ti por la iniciativa. Igualmente. Vale, este tiempito que tenemos acá rapidito para abordarte con preguntas y aprovecharte un ratito. Encantado, ¿vale? De contestarlas. Vale, entonces, indagando un poco en que nos conocimos también, más que nuestro primer encuentro fue a través, más que en una librería o como hoy que estás en la firma de tus libros, fue a través de las redes sociales. Entonces un poco ya con ese tema allí, quiero hacerte esta primera pregunta. Vivimos en una época en la que las redes sociales han transformado la forma en que los autores se relacionan con sus lectores y en la que el éxito suele medirse por la inmediatez, ventas rápidas, visibilidad constante y resultados a corto plazo. Como escritor, ¿cómo encuentras el equilibrio entre esas exigencias del presente y el deseo de construir una obra que siga teniendo valor para los lectores dentro de 5 o 10 años? Pues en este caso, al ser una novela que he escrito, que es un género que he explorado muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, te diría que precisamente es eso, lo que chocará e impactará en la gente que quizás haya leído algo mío ya anterior, que le contraste el estilo. Tanto el estilo narrativo, porque después de tantos años también se mejora la escritura, se mejoran las técnicas, se mejoran muchas cosas, vocabulario también se coge, así que yo creo que él será un sello, no sabría muy bien cómo contestar. Claro, porque es como que crees tú que es más importante en todo eso, ¿no? Que está ahora todo ese... Yo creo que es crear una novela que crear realmente tu propia marca personal y que tu escritura no se salga de los estándares a los que uno escribe. Tenemos una segunda pregunta, que sabemos que has recorrido España participando en ferias del libro, firmando ejemplares, conversando con lectores sobre tus novelas. Sí. De esa experiencia surge esta pregunta. Las ferias del libro ofrecen algo que ni las estadísticas de venta ni las redes sociales pueden proporcionar: el contacto directo con quienes leen tus obras. ¿Qué te han enseñado esas conversaciones cara a cara sobre el verdadero impacto que tienen tus libros en los lectores? El verdadero interés en querer leer la historia. Eso ha sido muy interesante, que las personas que han querido leerlo y lo han comprado se ha visto y lo han demostrado. En interés, en preguntas, ya solo en la manera en la que te preguntan de qué va el libro y yo les respondo explicándoles un poco, ahí ya veo el interés real. O sea, vale. Es como que perro viejo y ya detecto a la gente que realmente le va a interesar o no. Vale. Entonces no me considero un acosador de que la gente tenga sí o sí leerse el libro, no. Claro. Porque enseguida se nota quién se lo quiere leer y quién no. Vale, estás buscando, como decir, un lector de calidad, ¿no? Correcto. Que lo lea muchísima gente, que lo lea el que... Exacto. El que le va Al final yo lo que he hecho es escribir una historia que lo que quiero es que sea recordada y valorada por gente que realmente le interese. Te voy a hacer, como sabemos que el tiempo que tenemos es cortito, te voy a hacer la tercera pregunta. Si pudieras elegir a cualquier escritor, este es algo como curioso, o escritora de la historia, vivo o fallecido, para que estuviera firmando en la caseta de al lado o que compartiera, ¿no? ¿A quién elegirías y por qué? ¿Pueden ser dos? Sí, pueden ser dos. Vale, una sería Nora Roberts, porque fue la escritora fue autora del primer libro que me leí. Vale. Hace 20 años, quizás, más o menos. Y otro es un escritor francés, nunca digo bien su nombre, perdón, porque nunca lo digo bien, Guillaume Musso. Vale. Ha escrito Central Park, ha escrito varios y me gusta mucho su estilo de escritura. Ahora te voy a hacer la otra pregunta que dice, si analizamos tu trayectoria, vemos que entre la publicación, bueno, ahora me comentaste cuando llegué un poco los otros libros que has escrito, pero sí hubo este tiempo, ¿no? Sí. Si analizamos tu trayectoria, vemos que entre la publicación de Mamá en 2018 y la llegada de Quién eres tú en 2025 y de Cuida de mí en 2026 han pasado varios años. En una sociedad que nos empuja constantemente a producir más y más rápido, ¿cómo gestionas ese tiempo de silencio creativo? Pues ese silencio creativo fue un bloqueo que tuve a nivel emocional,
porque en 2017 sufrí una pérdida muy importante, bueno, te diría la más importante en mi vida, que fue mi madre. De ahí, mamá siempre conmigo. Hubo un bloqueo cuando acabé esa historia, porque ¿Quién eres tú? Yo la tenía pensada, planteada, estructurada y todo desde finales de 2016 incluso. Pero por lo que pasó, pues no fluían las letras, intentaba escribir y no podía, estaba centrado en otras cosas. En 2021 empecé una terapia psicológica, ya no por eso, sino por otras cosas que habían detrás, mochila que llevamos todos en la vida. Claro. Cosas que se fueron gestionando hasta que al final fluyó de una manera que salió. No salió lo que tenía pensado, porque es verdad que tenía una historia un poco diferente. Ha salido una historia similar a libros anteriores, contada desde otro prisma, quizás otro tipo de personaje, aunque tengan matices similares. Pero bueno, surgió así y luego pues Cuida de mí para mí ha sido un regalo. Sería un regalazo de la vida, el poder disfrutar de esta escritura, el proceso, el remover todo lo que ha salido de ahí. Es que para mí es una historia que voy a recordar de por vida. De hecho, se puede contar, porque esto lo voy diciendo por ahí a todo el mundo, es una historia autoconclusiva, tiene su principio, tiene su final, la trama central queda cerrada, pero estoy preparando una secuela que viene a ser un poco el desarrollo de ciertas cosas de qué pasaría si hubiera seguido el tiempo. Vale. Digamos. Y profundizar un poco más en personajes que siento que les ha faltado un poco de... Son potentes y les falta desarrollar. Bueno, hay una pregunta que me causa curiosidad ahora y que no estaba en las que te envié y que es cómo la escritura se transforma, y bueno, en todo proceso creativo, pero cómo la escritura puede ser un proceso de sanación. Uf. O de... Para mí la escritura ha sido siempre muy terapéutica. Las primeras novelas llegué a la conclusión incluso de que las escribía del mismo estilo, que eran género venganza, intriga, género novela, porque tenía en mi... O sea, era como una manera de manifestar que necesitaba soltar. Todo el odio a lo mejor que he podido guardar por ciertas personas en mi vida, familiares incluso. Entonces con el tiempo es como que Cuida de mí para mí ha sido muy importante y es un regalo porque ha sido como lo que me ha abierto, de manera que he descubierto que no solo sé escribir novela romántica. Vale, encontrarte otra cosa en la cual te sientes cómodo y me costó. No fue muy fácil. Vale. Me costó lo suyo. De hecho me resistía a escribir. Mi pareja me decía muchas veces, pero esto tú lo quieres hacer romántico o lo quieres hacer pues más se te oscuro. Está yendo como por otro lado ese. Sí, porque era como las partes románticas las detallaba al dedillo, claro, pero las partes oscuras las dejaba como sin desarrollar. Y era un dale la vuelta. Vale. Hasta que lo hice y surgió. Te voy a hacer otra pregunta que va un poco en la parte de las personas que están empezando en la escritura y tal, y están buscando también eso. ¿Qué consejos darías a quienes están empezando? ¿Deberían formarse desde el principio en todas estas habilidades que ahora nos dicen que deberían estar gestionando sus redes sociales, haciendo eventos, aspectos de marketing, de edición de video, o el foco principal debería ser desarrollar una voz propia y escribir lo mejor posible su libro? Buena pregunta. ¿O qué porcentaje de cada...? Yo diría mitad y mitad. ¿Por qué? Porque es muy interesante al final que adquieras conocimientos, que sepas un poco parámetros de la escritura, que es un párrafo, no digo que la gente no lo sepa, pero que es un párrafo, las líneas, el tipo de conversación, si quieren una novela contada en primera o en tercera persona, el tipo de lector que necesitan que tenga esa historia y luego, evidentemente, escribir en su estilo propio, ¿no? Esa voz. Sí, el estilo se construye. Porque es verdad que hay muchos buenos escritores que por lo menos no tienen redes sociales, bueno, quizás claro, de la más vieja escuela. Hoy en día... O que como que le tienen lo que tú me decías, quizás a veces pues no hablo tanto o con la cámara pues trato de hacer contenido, pero lo creo de otra forma creativa, busco otra manera de no estar tan expuesto. Correcto. Pero evidentemente una persona si no tiene, hoy en día, y esto es así, por suerte o desgracia, si no tienes redes sociales... El tiempo que nos tocó vivir. Es muy difícil darse a conocer.
muy difícil. Y ahora una masificación que no tiene nada de malo, los autopublicados, todo el otro mundo de que está detrás, las mismas personas que buscan una imprenta y se publican ellos mismos. Y entonces es verdad que hay que ser muy estratega. Sí. Otra pregunta, ¿tu trayectoria incluye la experiencia de autoedición, ya que hablamos un poco de los autopublicados también? Y ahora la publicación con una editorial tradicional. Mirando atrás, ¿qué enseñanzas te dejó ese recorrido y qué recomendarías a un autor novel que hoy se enfrenta a la decisión de autoeditarse o buscar una editorial? Depende de lo que quieran en su vida. Si quieren hacerse un nombre como tener una carrera de y no les escritor, importa ganar poco al principio, pero tener más visibilidad, yo les recomendaría editorial tradicional, porque al final las editoriales tradicionales, por suerte, son las que, si es más grande mejor, si es más pequeña es más difícil, pero no es imposible, es más fácil que si lo haces autopublicado. Tienes la opción de ir a ferias. Yo a la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, no he venido nunca. Esta es mi primera vez. En 11 años que hace que publiqué mi primera novela, esta es mi primera vez aquí. Fue mi primera vez en San Jordi este año, fue mi primera vez en la Feria del Libro de Rivas, fue mi primera vez en la Feria del Libro de Alicante. Digamos que ha sido por editorial tradicional. Yo esto, por editorial, o sea, por autopublicación, no lo hubiera conseguido, porque es muy difícil. Pero igual creo que fue con Oscar también, que salió el tema autopublicados, sí, y de los autoeditados, que muchas veces se piensa, por lo menos aquí está Círculo Rojo y Letra M, creo que son los que, los que más profesional. Sí. Entonces yo creo que, pero está ese tabú también de que los que pagan en esa otra parte es como que no pasan por el mismo filtro, entonces quizás tu libro no tiene esa misma calidad que otro. Yo sinceramente pero yo de al autopublicación... final yo leo cosas de ahí y están bien, de nivel. Sí, lo que pasa es que autopublicación yo creo también que es un poco más... Es que no sé cómo explicarlo. Autopublicación es más... Hay que armarse de un equipo, ¿no? Hay personas que igual hacen todo, pero por lo menos en el caso del otro chico, él buscó ilustradores, buscó tal y tal. Pero y tal, claro, porque no tenía hay editoriales de autopublicación que aunque te dan el soporte, no deja de ser autopublicación, no es una editorial tradicional. Entonces, vale, no sé. Sinceramente tampoco conozco muchas editoriales de autopublicación. Y bueno, tú lo dijiste un poco ahora con esa idea que tienes de otro libro, que estás en esa maquetación, pero te había hecho una pregunta que dice, ¿hay algún personaje secundario que merecía tener su propia novela? Creo que hay más de uno, pero bueno. Sí. Hay uno que te diría, es secundario, es principal, no es protagonista, pero es un personaje principal. Aparece un poco más avanzada la primera parte, empieza a aparecer un poco. Vale. En la segunda hay algún momento y ya luego el final, en la tercera parte, que es la final, es el final de la historia, es donde tiene más desarrollo. Este sería un personaje, por ejemplo, que sí que, digamos, exploraría más. Vale, tiene muchos matices que más... Perdón, corrijo, exploraré más. Que explorar, vale. No lo quiero dejar en condicional. Y ahora, bueno, algo que estamos implementando también, que es que traemos un poco las preguntas de los entrevistados pasados, que nos regalen una al próximo. Vale. Así que hoy nos vamos a llevar una tuya para el próximo que entrevistemos. Y esta es la última entrevista que hicimos. Esta es de José Antonio, es editor de la editorial Esqueleto Negro. Y él te pregunta, dentro del género narrativo de intriga y suspenso, que es donde tú más publicas tus obras, ¿qué opinas sobre el auge en que en la actualidad tienen los thrillers en las cadenas privadas de televisión? Si esta circunstancia favorece a los escritores pequeños o que están empezando, o si por el contrario esta circunstancia puede ser freno para estos escritores. ¿Puedes repetirme el principio? Porque con el final me he perdido un poco. Vale, dice, dentro del género, sí, es un poco larga, dentro del género narrativo de intriga y suspenso, que es donde tú más publicas tus obras o donde publicaste tu última novela. Sí, el género de ahora. ¿Qué opinas sobre el auge en que en la actualidad tienen los thrillers, que están muy en tendencia en las cadenas, vale. Hablando de Netflix, de cualquier otra televisión, y si esto favorece o no a los escritores? Puede favorecer, porque es un género que si se está explorando y está gustando, imagino que será algo que a la gente le... O sea, digamos que si hacen series de abren más oportunidades, eso puede decir, ¿no? Se abren oportunidades, las cadenas buscarán y
tendrán la oportunidad de... Esta otra pregunta viene desde Chile, de un escritor venezolano de romance y ficción, Álvaro Torrellas. Y él tiene esta curiosidad, pero bueno, y es interesante por lo que tú me dices, viendo la pregunta y tu carrera, como que hubo un cambio de género de una manera de narrar a otra. ¿Qué elementos crees que son esenciales para atrapar al lector desde el inicio y lograr que no quiera abandonar el libro hasta descubrir el desenlace? ¿Qué elementos crees que son esenciales? ¡Wow! Un buen hook al inicio, y para mí, lo interesante es empezar con una escena de acción o que te quedes, o que te pregunte. O sea, una escena que te pregunte, que te haga preguntarte, ¿esto? Necesites leer Vale, más. seguir más páginas. Para seguir leyendo y estar un poco más, para llegar al punto en el que... Porque él me dijo, o sea, lo que más me causa curiosidad, que él lee más romance, ¿sí? Me dice, es cómo piensa, voy a empezar a escribir este género. Quiero escribir, más o menos también lo que hablaste al principio, Sí. es como esa búsqueda, ¿cuál sería? Pues ¿Desde dónde nacería? Lo que me dice él. Ya, es que este género realmente para mí, ya, aparte de que fue un descubrimiento para mí y un regalo, lo empecé a escribir porque tenía una intención de escribir un personaje que fuera un personaje villano, Vale. O sea, que fuera un protagonista villano, o sea, hacer algo diferente, hasta que al final pues salió lo que salió. Empecé a explorar un poco más la historia y surgió. De verdad, Roberto, que muchas gracias por compartir con nosotros tu visión del oficio y todo lo que has aprendido a lo largo de estos años, y sabemos de todo lo que vendrá. Ha sido un verdadero placer compartir contigo aquí en la Feria del Libro. Y a quienes nos están viendo o escuchando, les recordamos que pueden encontrar Cuida de mí, la nueva novela de Roberto Miralles, en la caseta de Duri Editorial y en todas las librerías. Y por supuesto, a través de él, en sus redes, síganlo. Y nada, muchísimas gracias. Si les quiero dejar algún consejo o palabra al final, pues... Gracias por escucharme, por escuchar toda la entrevista, y espero que si compráis la historia os guste mucho. Un gusto, Roberto. Muchas gracias.